estructuras retóricas y teoría del caso. Este análisis explorará la intersección entre el debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso. Examinaremos cómo estos elementos trabajan en conjunto para crear argumentos convincentes y narrativas persuasivas en diversos contextos, especialmente en los procedimientos legales y el discurso académico. Debate crítico, un fundamento para el pensamiento crítico. El debate crítico es una herramienta poderosa para fomentar las habilidades de pensamiento crítico. Implica participar en discusiones razonadas donde los participantes analizan, evalúan y desafían diferentes perspectivas sobre un tema dado. Este proceso alienta a los participantes a desarrollar su capacidad para interpretar información, construir argumentos lógicos y participar en un diálogo constructivo. Los beneficios del debate crítico se extienden más allá del aula, jugando un papel crucial en la formación de opiniones informadas y la promoción del discurso democrático. Al participar en el debate crítico, las personas aprenden a formular argumentos claros y concisos, articulando sus puntos de vista con evidencia de apoyo y razonamiento lógico. Analizar puntos de vista opuestos, identificando las fortalezas y debilidades de los contraargumentos y considerando perspectivas alternativas. Evaluar la evidencia, evaluando la credibilidad y relevancia de la información presentada durante el debate. Comunicarse eficazmente, presentando sus argumentos de manera clara, persuasiva y respetuosa. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, aplicando el pensamiento analítico y evaluativo a problemas complejos, lo que lleva a una toma de decisiones más informada. Estructuras retóricas, creando argumentos persuasivos. Las estructuras retóricas son los marcos y patrones utilizados para organizar y presentar información de manera efectiva. Son esenciales para crear argumentos convincentes que resuenen con las audiencias y logren los resultados deseados. Las principales estructuras retóricas incluyen: narración, contar una historia para conectar con una audiencia emocionalmente y crear una sensación de experiencia compartida. Descripción, proporcionar detalles vívidos para pintar una imagen en la mente del oyente y mejorar la comprensión. Exposición, presentar información de manera clara, lógica y objetiva para informar y educar. Argumentación, construir un caso presentando evidencia, razonamiento y apelaciones persuasivas para convencer a la audiencia. Estas estructuras no son mutuamente excluyentes y a menudo trabajan en conjunto para crear un argumento persuasivo y atractivo. Al comprender y aplicar estas estructuras, los oradores y escritores pueden adaptar su comunicación a audiencias específicas y lograr sus objetivos deseados. Teoría del caso, un marco para la argumentación legal. La teoría del caso es un elemento crucial en los procedimientos legales, especialmente en los sistemas adversarios. Sirve como una hoja de ruta para el equipo legal, delineando el argumento central y la estrategia para presentar el caso en la corte. La teoría del caso debe: articula claramente las cuestiones legales, identificando las leyes y principios legales relevantes en juego. Presentar una narrativa convincente, contar una historia que conecte los hechos del caso con las cuestiones legales. Resaltar la evidencia clave, identificando la evidencia más relevante y persuasiva para apoyar el argumento. Anticipar argumentos opuestos, preparando contraargumentos y evidencia para abordar posibles desafíos. Guiar toda la estrategia legal, desde el descubrimiento y las mociones hasta el juicio y los argumentos de cierre. Una teoría sólida del caso es esencial para el éxito en los procedimientos legales. Proporciona un marco claro para organizar la evidencia, elaborar argumentos y comunicar eficazmente el caso al juez o jurado. La intersección del debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso. Los principios del debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso están interconectados. El debate crítico proporciona una base para el pensamiento crítico, que es esencial para desarrollar una teoría sólida del caso. Las estructuras retóricas ofrecen herramientas para elaborar argumentos persuasivos que se pueden utilizar para presentar la teoría del caso de manera efectiva. En los procedimientos legales, la teoría del caso a menudo se presenta a través de una estructura narrativa. Esta narrativa debe ser convincente, lógica y respaldada por evidencia sólida. El abogado también debe anticipar y abordar los argumentos opuestos, participando en una forma de debate crítico con el abogado contrario. En el discurso académico, el debate crítico es esencial para avanzar en el conocimiento y la comprensión.
Las estructuras retóricas se utilizan para presentar argumentos, analizar evidencia y participar en un diálogo constructivo con los compañeros. Al comprender los principios del debate crítico y aplicar las estructuras retóricas de manera efectiva, los académicos pueden contribuir a un discurso significativo y avanzar en sus campos de estudio. Conclusión. La intersección del debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso es crucial para la comunicación y la persuasión efectivas en diversos contextos. Al comprender estos elementos y aplicarlos estratégicamente, las personas pueden desarrollar argumentos convincentes, presentar sus ideas de manera efectiva y lograr los resultados deseados. La exploración adicional podría profundizar en ejemplos específicos de cómo se aplican estos conceptos en diferentes campos, como debates políticos, investigación científica o presentaciones comerciales. Además, examinar las implicaciones éticas del uso de estructuras retóricas para persuadir a las audiencias es un área importante para estudios adicionales. Compartir. UAC un lenguaje más formal. El debate crítico, un análisis de las estructuras retóricas y la teoría del caso. Este ensayo examina la compleja interrelación entre el debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso, analizando su aplicación en contextos legales y académicos. Se argumenta que la eficacia de la argumentación persuasiva depende de una comprensión profunda y una aplicación estratégica de estos tres elementos. El debate crítico, fundamento del discurso razonado. El debate crítico trasciende la mera controversia. Se configura como un proceso metódico de análisis y evaluación de perspectivas divergentes. Su objetivo primordial es la construcción de argumentos sólidos, sustentados en evidencia y razonamiento lógico, promoviendo así un discurso informado y reflexivo. La participación en debates críticos desarrolla habilidades cruciales, entre ellas: formulación de argumentos rigurosos, la capacidad de articular ideas con precisión, claridad y coherencia, apoyadas en evidencia empírica o razonamiento deductivo/inductivo. Análisis crítico de perspectivas contrarias, la evaluación objetiva de argumentos opuestos, identificando sus fortalezas y debilidades, y considerando sus implicaciones. Evaluación de la evidencia, la capacidad de discernir la validez y la relevancia de la información presentada, considerando su procedencia y posibles sesgos. Comunicación efectiva, la transmisión clara y persuasiva de ideas complejas, adaptando el lenguaje y el estilo al contexto y la audiencia. Desarrollo del pensamiento crítico, el cultivo de un pensamiento analítico y reflexivo, capaz de abordar problemas complejos de manera sistemática y objetiva. La relevancia del debate crítico se extiende a la esfera pública, contribuyendo a la formación de una ciudadanía informada y participativa, esencial para el fortalecimiento de las democracias. Las estructuras retóricas, instrumentos de la persuasión. Las estructuras retóricas constituyen los patrones organizativos que subyacen a la construcción de argumentos persuasivos. Su dominio es fundamental para la eficacia comunicativa, permitiendo la adaptación del discurso a diferentes contextos y audiencias. Entre las estructuras retóricas más relevantes se encuentran: narración, la construcción de una narrativa coherente y atractiva que conecta emocionalmente con la audiencia, proporcionando un marco contextual para la argumentación. Descripción, el uso de un lenguaje preciso y evocador para crear imágenes vívidas y reforzar la comprensión de los conceptos expuestos. Exposición, la presentación clara y sistemática de información, facilitando la comprensión de los hechos y las ideas relevantes. Argumentación, la construcción de un razonamiento lógico y coherente, apoyado en evidencia sólida y refutando posibles objeciones. La aplicación estratégica de estas estructuras retóricas permite modular el tono, el ritmo y la fuerza persuasiva del discurso, maximizando su impacto en la audiencia. La teoría del caso, estrategia en el discurso legal. En el ámbito jurídico, la teoría del caso se erige como la columna vertebral de la estrategia procesal. Consiste en una narrativa coherente y concisa que articula los hechos relevantes, el derecho aplicable y la argumentación jurídica que sustenta la pretensión de la parte. Una teoría del caso sólida debe definir con precisión las cuestiones legales, identificar las normas jurídicas relevantes y su aplicación al caso concreto. Presentar una narrativa convincente, construir una historia coherente y persuasiva que conecte los hechos con la argumentación jurídica. Seleccionar y organizar la evidencia, identificar y presentar la evidencia más relevante y persuasiva, anticipando posibles objeciones.
Anticipación de argumentos contrarios. Prever y refutar los argumentos que podrían presentar las partes contrarias. Guiar la estrategia procesal. Orientar todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta la presentación de alegatos finales. La elaboración de una teoría del caso robusta es crucial para el éxito en un litigio, ya que proporciona un marco estratégico para la presentación de la evidencia y la construcción de la argumentación jurídica. La interconexión de los tres elementos. El debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso se encuentran intrínsecamente relacionados. El debate crítico proporciona el marco conceptual para el análisis crítico de la información y la construcción de argumentos sólidos. Las estructuras retóricas ofrecen los instrumentos para articular y presentar esos argumentos de manera eficaz. La teoría del caso, en el contexto legal, integra estos elementos en una estrategia procesal coherente y persuasiva. En el ámbito académico, la misma interrelación permite la construcción de argumentos sólidos y la participación en un debate intelectual riguroso. Conclusión. La eficacia de la argumentación persuasiva, tanto en el ámbito legal como en el académico, depende de una comprensión profunda y una aplicación estratégica del debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso. La integración de estos elementos permite la construcción de argumentos sólidos, la presentación eficaz de ideas y la consecución de objetivos comunicativos. Investigaciones futuras podrían explorar la aplicación de estos principios en diferentes contextos y disciplinas, así como analizar las implicaciones éticas de la persuasión. Incorpora ejemplos concretos para ilustrar cada punto. El debate crítico, un análisis de las estructuras retóricas y la teoría del caso con ejemplos concretos. Este ensayo examina la compleja interrelación entre el debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso, analizando su aplicación en contextos legales y académicos a través de ejemplos concretos. Se argumenta que la eficacia de la argumentación persuasiva depende de una comprensión profunda y una aplicación estratégica de estos tres elementos. El debate crítico, fundamento del discurso razonado. El debate crítico trasciende la mera controversia. Se configura como un proceso metódico de análisis y evaluación de perspectivas divergentes. Su objetivo primordial es la construcción de argumentos sólidos, sustentados en evidencia y razonamiento lógico, promoviendo así un discurso informado y reflexivo. La participación en debates críticos desarrolla habilidades cruciales, entre ellas: formulación de argumentos rigurosos, la capacidad de articular ideas con precisión, claridad y coherencia, apoyadas en evidencia empírica o razonamiento deductivo/inductivo. Ejemplo, en un debate sobre el cambio climático, un argumento riguroso presentaría datos científicos sobre el aumento de la temperatura global, el derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar, en lugar de meras opiniones o afirmaciones sin fundamento. Análisis crítico de perspectivas contrarias, la evaluación objetiva de argumentos opuestos, identificando sus fortalezas y debilidades, y considerando sus implicaciones. Ejemplo, en un debate sobre la pena de muerte, un análisis crítico consideraría no solo los argumentos a favor de la justicia retributiva, sino también las preocupaciones sobre posibles errores judiciales y la desigualdad en su aplicación. Evaluación de la evidencia, la capacidad de discernir la validez y la relevancia de la información presentada, considerando su procedencia y posibles sesgos. Ejemplo, al evaluar un estudio sobre la efectividad de un nuevo medicamento, se debe considerar la metodología utilizada, el tamaño de la muestra y la financiación del estudio para determinar su credibilidad. Comunicación efectiva, la transmisión clara y persuasiva de ideas complejas, adaptando el lenguaje y el estilo al contexto y la audiencia. Ejemplo, explicar un concepto científico complejo a un público no especializado requiere un lenguaje accesible y el uso de analogías o ejemplos concretos para facilitar la comprensión. Desarrollo del pensamiento crítico, el cultivo de un pensamiento analítico y reflexivo, capaz de abordar problemas complejos de manera sistemática y objetiva. Ejemplo, analizar un problema social como la pobreza requiere considerar factores económicos, sociales, políticos y culturales interrelacionados, evitando simplificaciones o generalizaciones. Las estructuras retóricas, instrumentos de la persuasión. Las estructuras retóricas constituyen los patrones organizativos que subyacen a la construcción de argumentos persuasivos. Su dominio es fundamental para la eficacia comunicativa, permitiendo la adaptación del discurso a diferentes contextos y audiencias. Entre las estructuras retóricas más relevantes se encuentran:
Narración. La construcción de una narrativa coherente y atractiva que conecta emocionalmente con la audiencia, proporcionando un marco contextual para la argumentación. Ejemplo, un abogado que defiende a un acusado podría narrar la historia de su vida para humanizarlo ante el jurado y generar empatía. Descripción. El uso de un lenguaje preciso y evocador para crear imágenes vívidas y reforzar la comprensión de los conceptos expuestos. Ejemplo, un escritor que describe un paisaje puede utilizar adjetivos y metáforas para evocar la belleza y la atmósfera del lugar. Exposición. La presentación clara y sistemática de información, facilitando la comprensión de los hechos y las ideas relevantes. Ejemplo, un profesor que explica un concepto histórico presenta los hechos de manera cronológica y organizada, apoyándose en fuentes documentales. Argumentación. La construcción de un razonamiento lógico y coherente, apoyado en evidencia sólida y refutando posibles objeciones. Ejemplo, en un ensayo académico, se presenta una tesis, se exponen argumentos a favor, se refutan objeciones y se concluye con una síntesis de los puntos principales. La teoría del caso. Estrategia en el discurso legal. En el ámbito jurídico, la teoría del caso se erige como la columna vertebral de la estrategia procesal. Consiste en una narrativa coherente y concisa que articula los hechos relevantes, el derecho aplicable y la argumentación jurídica que sustenta la pretensión de la parte. Una teoría del caso sólida debe definir con precisión las cuestiones legales, identificar las normas jurídicas relevantes y su aplicación al caso concreto. Ejemplo, en un caso de despido improcedente, la teoría del caso debe definir claramente los requisitos legales para un despido justificado y demostrar cómo el despido en cuestión no los cumple. Presentar una narrativa convincente. Construir una historia coherente y persuasiva que conecte los hechos con la argumentación jurídica. Ejemplo, un abogado podría narrar la historia de un cliente que sufrió un accidente de tráfico para mostrar la negligencia del otro conductor y la gravedad de las lesiones sufridas. Seleccionar y organizar la evidencia. Identificar y presentar la evidencia más relevante y persuasiva, anticipando posibles objeciones. Ejemplo, en un juicio por homicidio, la Fiscalía presentaría evidencia como testimonios, fotografías y análisis forenses para demostrar la culpabilidad del acusado. Anticipación de argumentos contrarios. Prever y refutar los argumentos que podrían presentar las partes contrarias. Ejemplo, si la defensa argumenta que el acusado actuó en legítima defensa, la Fiscalía debe presentar evidencia que refute esta afirmación. Guiar la estrategia procesal. Orientar todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta la presentación de alegatos finales. Ejemplo, la teoría del caso determina qué testigos se llamarán a declarar, qué documentos se presentarán como evidencia y qué argumentos se utilizarán en los alegatos finales. La interconexión de los tres elementos y conclusión. La eficacia de la argumentación persuasiva, tanto en el ámbito legal como en el académico, depende de la interconexión entre el debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso. El debate crítico proporciona el marco para la construcción de argumentos sólidos, las estructuras retóricas facilitan su presentación eficaz y la teoría del caso integra estos elementos en una estrategia coherente. La aplicación estratégica de estos tres elementos es fundamental para lograr la persuasión y el éxito en cualquier contexto argumentativo. Agrega un ejemplo adicional para ilustrar el análisis crítico de perspectivas contrarias. El debate crítico, un análisis de las estructuras retóricas y la teoría del caso con ejemplos concretos. Este ensayo examina la compleja interrelación entre el debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso, analizando su aplicación en contextos legales y académicos a través de ejemplos concretos. Se argumenta que la eficacia de la argumentación persuasiva depende de una comprensión profunda y una aplicación estratégica de estos tres elementos. El debate crítico, fundamento del discurso razonado. El debate crítico trasciende la mera controversia. Se configura como un proceso metódico de análisis y evaluación de perspectivas divergentes. Su objetivo primordial es la construcción de argumentos sólidos, sustentados en evidencia y razonamiento lógico, promoviendo así un discurso informado y reflexivo. La participación en debates críticos desarrolla habilidades cruciales, entre ellas: formulación de argumentos rigurosos, la capacidad de articular ideas con precisión, claridad y coherencia, apoyadas en evidencia empírica o razonamiento deductivo/inductivo. Ejemplo, en un debate sobre el cambio climático,
Un argumento riguroso presentaría datos científicos sobre el aumento de la temperatura global, el derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar, en lugar de meras opiniones o afirmaciones sin fundamento. Análisis crítico de perspectivas contrarias, la evaluación objetiva de argumentos opuestos, identificando sus fortalezas y debilidades, y considerando sus implicaciones. Ejemplo 1. En un debate sobre la pena de muerte, un análisis crítico consideraría no solo los argumentos a favor de la justicia retributiva, sino también las preocupaciones sobre posibles errores judiciales y la desigualdad en su aplicación. Ejemplo 2. En un debate sobre la legalización de la marihuana, un análisis crítico examinará no solo los argumentos a favor de la despenalización basados en la libertad individual y la generación de ingresos fiscales, sino también las preocupaciones sobre los posibles efectos negativos en la salud pública, como el aumento del consumo y los problemas de adicción. Se debe considerar la evidencia científica disponible sobre los efectos del consumo de cannabis y las experiencias de países que ya han legalizado la sustancia. Evaluación de la evidencia. La capacidad de discernir la validez y la relevancia de la información presentada, considerando su procedencia y posibles sesgos. Ejemplo, al evaluar un estudio sobre la efectividad de un nuevo medicamento, se debe considerar la metodología utilizada, el tamaño de la muestra y la financiación del estudio para determinar su credibilidad. Comunicación efectiva. La transmisión clara y persuasiva de ideas complejas, adaptando el lenguaje y el estilo al contexto y la audiencia. Ejemplo, explicar un concepto científico complejo a un público no especializado requiere un lenguaje accesible y el uso de analogías o ejemplos concretos para facilitar la comprensión. Desarrollo del pensamiento crítico. El cultivo de un pensamiento analítico y reflexivo, capaz de abordar problemas complejos de manera sistemática y objetiva. Ejemplo, analizar un problema social como la pobreza requiere considerar factores económicos, sociales, políticos y culturales interrelacionados, evitando simplificaciones o generalizaciones. Las estructuras retóricas, instrumentos de la persuasión. Las estructuras retóricas constituyen los patrones organizativos que subyacen a la construcción de argumentos persuasivos. Su dominio es fundamental para la eficacia comunicativa, permitiendo la adaptación del discurso a diferentes contextos y audiencias. Entre las estructuras retóricas más relevantes se encuentran: narración, la construcción de una narrativa coherente y atractiva que conecta emocionalmente con la audiencia, proporcionando un marco contextual para la argumentación. Ejemplo, un abogado que defiende a un acusado podría narrar la historia de su vida para humanizarlo ante el jurado y generar empatía. Descripción, el uso de un lenguaje preciso y evocador para crear imágenes vívidas y reforzar la comprensión de los conceptos expuestos. Ejemplo, un escritor que describe un paisaje puede utilizar adjetivos y metáforas para evocar la belleza y la atmósfera del lugar. Exposición, la presentación clara y sistemática de información, facilitando la comprensión de los hechos y las ideas relevantes. Ejemplo, un profesor que explica un concepto histórico presenta los hechos de manera cronológica y organizada, apoyándose en fuentes documentales. Argumentación, la construcción de un razonamiento lógico y coherente, apoyado en evidencia sólida y refutando posibles objeciones. Ejemplo, en un ensayo académico, se presenta una tesis, se exponen argumentos a favor, se refutan objeciones y se concluye con una síntesis de los puntos principales. La teoría del caso, estrategia en el discurso legal. En el ámbito jurídico, la teoría del caso se erige como la columna vertebral de la estrategia procesal. Consiste en una narrativa coherente y concisa que articula los hechos relevantes, el derecho aplicable y la argumentación jurídica que sustenta la pretensión de la parte. Una teoría del caso sólida debe definir con precisión las cuestiones legales, identificar las normas jurídicas relevantes y su aplicación al caso concreto. Ejemplo, en un caso de despido improcedente, la teoría del caso debe definir claramente los requisitos legales para un despido justificado y demostrar cómo el despido en cuestión no los cumple. Presentar una narrativa convincente. Construir una historia coherente y persuasiva que conecte los hechos con la argumentación jurídica. Ejemplo, un abogado podría narrar la historia de un cliente que sufrió un accidente de tráfico para mostrar la negligencia del otro conductor y la gravedad de las lesiones sufridas. Seleccionar y organizar la evidencia. Identificar y presentar la evidencia más relevante y persuasiva, anticipando posibles objeciones. Ejemplo, en un juicio por homicidio,
la Fiscalía presentaría evidencia como testimonios, fotografías y análisis forenses para demostrar la culpabilidad del acusado. Anticipación de argumentos contrarios. Prever y refutar los argumentos que podrían presentar las partes contrarias. Ejemplo, si la defensa argumenta que el acusado actuó en legítima defensa, la Fiscalía debe presentar evidencia que refute esta afirmación. Guiar la estrategia procesal. Orientar todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta la presentación de alegatos finales. Ejemplo, la teoría del caso determina qué testigos se llamarán a declarar, qué documentos se presentarán como evidencia y qué argumentos se utilizarán en los alegatos finales. La interconexión de los tres elementos y conclusión. La eficacia de la argumentación persuasiva, tanto en el ámbito legal como en el académico, depende de la interconexión entre el debate crítico, las estructuras retóricas y la teoría del caso. El debate crítico proporciona el marco para la construcción de argumentos sólidos, las estructuras retóricas facilitan su presentación eficaz y la teoría del caso integra estos elementos en una estrategia coherente. La aplicación estratégica de estos tres elementos es fundamental para lograr la persuasión y el éxito en cualquier contexto argumentativo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.